Hoy nos acompañan en el estudio de Despierte. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Carlos Bravo, analista, muchísimas gracias. ¿Cómo Carlos. estás? Buen día, Carlos. Del CIDE, Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Moisés Kaloch, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial, que está liderando el cuarto de junto, la negociación del TLC por el lado de los empresarios. Muchas gracias a los tres por confiar en Despierte y estar esta mañana. Valeria, ¿cómo viste? ¿Cómo viste a Trump? ¿Cómo viste el discurso sobre el Estado de la Unión? Vi a varios Trumps. Vi la primera parte del discurso, si me apuras, como la cuarta parte del discurso, a un Trump conciliador que quería hablar de América unida y de este tema individual de aquí puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes soñar y los empleos y muy conciliador. Yo creo que respondiendo a que no había sido conciliador básicamente nunca y seguramente alguien le dijo, oye, tienes que mostrarte una cara más amable, pero después presenta a Estados Unidos como víctima, ¿no? Una victimización total de nos tratan mal en comercio, nos tratan mal los de Norcorea, nos tratan mal todos y tenemos que nosotros salir a defendernos y buscar acuerdos justos, acuerdos recíprocos, tenemos que armarnos de armas nucleares para responder a las amenazas. Es una visión, por un lado, de unidad ante el pueblo norteamericano y por otro lado, de victimización. ¿Cómo lo viste tú, Moisés? En temas comerciales, consistente, sin sorpresas, solamente este tema de que quiere renegociar los tratados, un poco más conciliador que antes. Hemos venido de un tono mucho más agresivo y últimamente ha sido un tono más de modernizaremos, cambiaremos. O sea, pasamos de los vamos a romper o en una de esas los arreglamos a los vamos a arreglar y en una de esas hacemos unos nuevos. Exacto. Y creo que es un cambio importante. Hace un año habíamos escuchado tonos mucho más agresivos y hoy creo que eso ha avanzado bastante. Me parece que el valor de los acuerdos comerciales ha venido entendiéndose, digamos. Revaluaron, ¿no? Y pocas menciones, ¿no? Ni una sola mención de NAFTA, ni una sola mención de TPP, lo cual nos parece Solo 78 correcto. Palabras dedicadas a comercio. 78. De todo el discurso, 78 las conté. Mejor. Perdón. Mejor, sí. Vamos bien. ¿Cómo lo viste? Entre menos mejor. Yo creo que, mira, el State of the Union es un momento del presidente. Entonces yo creo que es el momento justamente para mostrarse así, como tratar de mostrarse conciliador, apelar a la unidad. Pero para mí es muy interesante el contraste entre el Trump de este instante y el Trump de la memoria de lo que ha sido todo el año. El Trump de este instante es un Trump triunfalista, un Trump que presume sus logros contra la historia del año anterior, que ha sido una historia de escándalos y de conflicto. Me parece interesante que Trump no plantea realmente ningún reto. Para Trump son las cosas que ya hice y las cosas que voy a hacer, ¿no? En el universo político de Trump, los conflictos que ha tenido con el Congreso, con su propio partido, con las Cortes, no figuran. Todo es un acto como de voluntad, todo por riñones va a salir. Y bueno, en eso sigue siendo Trump, aunque trate de ser como el Trump más del teleprompter que el de Twitter, ¿no? Pero a lo mejor con riñones han salido cosas, particularmente en el Congreso, ¿no? Y tienes, pues por lo menos una propuesta de DACA sobre la mesa, ya después hablaremos si nos gusta o no nos gusta, y tienes una reforma fiscal que le salió, pues, o sea, tiene triunfos políticos en esa casa. Desde luego que tiene sus triunfos, aunque hay que calificarlos o contextualizarlos, porque siendo un presidente que tiene mayoría en ambas cámaras, en ese contexto, lo raro no son los triunfos que tiene, sino que no tenga más. Bueno, ¿cuál es la conformación de la mesa? Un poco entendiéndola claramente. Análisis político, ¿no? El hombre que está al frente de la negociación por el lado de los empresarios en el TLC y un especialista en asuntos económicos. Llega Trump con una economía boyante, Valeria, increíble, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer. Presume como salvaje los primeros 15 minutos y los republicanos se paran a aplaudir como focas. La verdad le está yendo muy bien a la economía de Estados Unidos. Sí, y ahí lo que hace Trump es ponerse todos los triunfos y colgarse todas las medallas. Y entonces habla de creación de 2.4 millones de empleos, de 400,000 empleos en manufactura. Pero hay que tener muy claro que esos logros no son de él, ¿no? Esos logros vienen acumulados y tampoco necesariamente de Obama, ¿eh? O sea, vienen acumulados de una recuperación del ciclo económico que era de esperarse que llegara eventualmente. Claro, si yo fuera él también me colgaría esas medallas, ¿no? Sobre todo en un informe así, pero no necesariamente son triunfos de él, Moisés, ¿no? ¿cómo sientes que le fue a México en el balance general del discurso de Trump? Bastante bien, por lo menos en la parte específica. Entiendo temas de migración, es un tema diferente y no soy experto en el tema, pero en la parte comercial bastante bien. Yo siento que el hecho de que la economía vaya bien
de que las bolsas estén en máximos históricos, demuestra que la economía está funcionando y el NAFTA está ahí metido dentro de esa economía. Y una de las cosas que hemos venido diciendo es, salirte de NAFTA le hará daño a ese crecimiento, a ese boom, crecimiento, esa boyantía, ¿no? Y creemos que es un argumento válido. ¿Se los están comprando cuando van ustedes a los Estados Unidos? ¿Les están comprando este argumento? Porque aparecía al inicio de la administración Trump que había muchos defensores del TLC, pero de closet. Y como que han estado saliendo del closet. Y de pronto ves gobernadores, congresistas, altos empresarios, agricultores haciendo cartas. Cuando decimos agricultores, no se imaginen campesinos, son multimillonarios de la agricultura. ¿Cómo les ha ido con eso? Muy, muy bien. Los agricultores salieron con un lema de no NAFTA, no re-election, o sea que así de agresivo. Ayer 30 senadores republicanos, una carta muy buena a favor del NAFTA. Se habla de que podrían perder $50 billones si salen del NAFTA por año la economía americana. 50 billones, 50 mil millones de dólares. Entonces yo lo que veo es que todo alrededor de la Casa Blanca del embajador Lighthizer ya están cercándolo, ¿no? Un cerco de aliados, digamos, a favor del NAFTA. Definitivamente la iniciativa privada en su totalidad a favor del tratado. En esa parte creo que hemos avanzado enormemente. Oye, tocayo, ¿y Rusia? Uno de los grandes ausentes, ¿no? ¿Dónde? O sea, hay un escándalo internacional con Rusia. El tipo puede perder la presidencia con Rusia y no hay una palabra sobre el tema. Es como se suele decir, un silencio ensordecedor, ¿no? Yo creo que naturalmente el análisis se va a concentrar en lo que dijo, pero hay una serie de cosas que no dijo Trump que también son muy reveladoras. La primera de ellas, como dices, Rusia, todo lo que está pasando con el FBI, con el fiscal especial Mueller, de eso ni una sola palabra. Revelador, también una buena noticia, porque si hablaba de eso, seguramente hubiera sido o para hacer ataques o para hacer anuncios muy disruptivos, pero sí llama la atención. Otra cosa que llama la atención de lo que no dijo también, muy poco sobre la crisis de los opiáceos, la epidemia de adicciones en Estados Unidos que está cobrando vidas al ritmo de la violencia en México. Lo menciona ahí por encimita, siendo que es probablemente uno de los temas de política interna más graves y más urgentes. Y el tercero, que también me parece revelador, habla de la economía boyante, habla de los éxitos de su reforma fiscal, ni una sola palabra, digamos, del lado oscuro de la reforma fiscal, que es el déficit y las afectaciones al gasto público, que van a ser tremendas. Sin duda, porque además anuncia un proyecto de infraestructura de 1.5 billones, billones ya traducidos a nuestra forma de contabilizar, 1.5 billones de dólares, más de lo que había dicho antes, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Las implicaciones del déficit, porque además si estás haciendo una reforma fiscal que disminuye tu recaudación y al mismo tiempo vas a gastar, tienes dos políticas fiscales expansivas al mismo tiempo, que ¿cómo vas a financiar? ¿Eso puede generar inflación? ¿Puede aumentar tasas de interés? Eso puede generar un déficit del tamaño del mundo y eventualmente van a tener que volver a subir impuestos, ¿no? O van a incrementar la deuda o vamos a ver cómo lo pagan. Obviamente de eso no quiere hablar, porque lo que le gusta es presentar gasto. No. Ahora, vimos a un Trump moderado, todo el mundo coincide, no pataleó, fue el Trump más del teleprompter que de Twitter, se aplaudió el mismo. Se aplaude el mismo. Se comportó. ¿Mandé? Se comportó. Se comportó. No volteó a ver a los demócratas en un buen rato. ¿Es creíble? ¿O pasado mañana ya tenemos al mismo de siempre y entonces el TLC? O sea, no nos estamos creyendo una puesta en escena para un público muy particular en prime time en Estados Unidos y a la hora de la hora Trump es Trump y punto. Yo creo que Trump es Trump. Exacto. Y punto. Lo dijiste no muy hay claro. Que creérselo. Yo creo que este es un momento del presidente en donde todo mundo lo está viendo, pero también todos sus votantes. Es una señal muy clara de activismo político y yo creo que Trump va a seguir siendo el mismo presidente Trump y hay que vivir con esa realidad. ¿Cómo lo ves, no, desde luego, yo creo que él es. ¿No ves un relanzamiento de su mandato? No. Se hablaba de un Trump más parecido a un presidente del Partido Republicano que a un presidente de la derecha alternativa. A ver, Trump ha sido Trump siempre y sí ha mostrado sus colores verdaderos desde siempre. La verdad es que esta cosa que es incierto, yo creo que no. Yo creo que ha dicho, él siempre ha mostrado quién es él. Ahora, ayer estaba en un momento específico, le escribieron un discurso, tenía sus votantes viéndolo, tenía sus congresistas. En Davos hizo lo mismo. Entrega lo que la gente quiere que entregue. Eso es todo. Yo creo que esta, digamos, es una de las facetas del repertorio que tiene Trump, ¿no? El Trump conciliador, el Trump que se porta bien, que guarda las formas. ¿Trump puede hacer eso? Sí. No es la primera vez que lo hace, no será la última. Trump puede permanecer
digamos, disciplinado en ese papel, ya sabemos que no. Dejaría de ser ese Trump del amplio repertorio que tiene. Finalmente es un actor de televisión en muchos sentidos, ¿no? Es un gran showman. Y eso, bueno, ayer se comporta, aunque hay que decir también, yo creo que Trump lanza de pronto estas frases o estos temas con los cuales en medio del discurso conciliador da los puyazos o da lo que en Estados Unidos llaman como la política del silbato de perro, ¿no? Dice cosas que solamente ciertas personas van a oír y van a saber decodificar, como por ejemplo todo el discurso agresivísimo respecto a la migración, ¿no? Trump ayer rompe, desde mi punto de vista, no es como nunca lo había hecho con tanta claridad, una de las grandes tradiciones políticas en Estados Unidos, que es representar al país como un país de inmigrantes. Ayer Trump traza una línea clarísima de hay una cosa que es ser americano y hay otra cosa que es ser inmigrante. Y para mí eso, digamos, es un claro mensaje a su base para mantenerla activa, movilizada. Y es, bueno, el veneno que le pone al caramelo de DACA, ¿no? Sí, está bien, legalicemos este 1.800.000, pero ahí va el muro. Y todo lo demás que tenga que ver con política migratoria, endurecimiento. No somos iguales. Exactamente. Cualquier referencia a migración que hizo Trump a inmigrantes es relacionada con crimen, con violencia, con asesinatos. Entonces habla de migración y mete la banda MS-13. Entonces cualquier la Mara Salvatrucha. La Mara, cualquier cosa y en la inversión hace lo mismo. Cualquier cosa que tenga que ver con migración, él lo vincula rapidísimamente con violencia, homicidios, no hay migrantes drogas. Buenos. No hay migrantes el 99% de los migrantes que son buenos no salen en el discurso. Perdón, interrumpí, que la inversión hizo lo mismo. Hay que invertir en Estados Unidos, hay que producir aquí. Ese es el futuro, aquí es donde viene el crecimiento, aquí es donde se va a generar la riqueza. Este es el sueño americano vuelto a ser. Todo en un vacuum, ¿no? En un huevito así. Entonces yo creo que es otra vez muy céntrico, muy centrista, y muy centrista en la política tradicional americana. ¿Te daña o las empresas toman decisiones independientemente de eso? O sea, ¿daña un mensaje así? Yo creo que las empresas toman decisiones, por ejemplo, en base a la reforma tributaria, eso sí, en base a los números, en base a los beneficios, y sí, claramente hay empresas que están tomando esas decisiones. Pero nosotros pues, estamos de este lado de la moneda y visto desde aquí, las señales no necesariamente son buenas. Algo que normalmente hacen los presidentes de Estados Unidos es mostrarse como líderes del mundo, ¿no? Y siempre muestran algo hacia el exterior y los valores. Líderes del mundo libre. Líderes del mundo libre y los valores que tienen los norteamericanos hacia el exterior. Eso no pasó ayer. Ayer la visión de Trump fue muy céntrica, muy hacia Estados Unidos, muy hacia el americano promedio, toda esta historia de miles de anécdotas, ¿no? Muy emotivas y efectivas. Pero todo fue viendo hacia adentro, muy poca visión hacia afuera del papel de Estados Unidos como líder. Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta mañana en esta mesa. Al contrario, gracias. Y muy buenos días, vamos al resumen de la media.